Vamos a empezar con principio de los trabajos virtuales. Ahora que estamos con las clases virtuales. Ahora que estamos con las clases virtuales. Hacemos trabajo virtual nosotros. Cuando nosotros tenemos aplicado en un punto A una fuerza P y ese punto A sufre un corrimiento A sub A, esa fuerza P realiza un trabajo. El trabajo de esa fuerza P es igual al producto del módulo de la fuerza por la proyección del corrimiento en la dirección de la fuerza. O sea, si este ángulo lo llamamos alfa, por A sub A coseno de alfa. El trabajo va a ser positivo si la proyección del corrimiento en la dirección de la fuerza tiene el mismo sentido que la fuerza. O sea, en este caso, dibujado así, este trabajo es positivo. En cambio, el trabajo va a ser negativo si tenemos la fuerza P aplicada en este punto A y el corrimiento del punto A es este, el ángulo alfa es este, la proyección de A sub A es de sentido contrario al sentido de P. Acá el trabajo desarrollado por la fuerza P también vale P por A sub A coseno de alfa. Pero en este caso, ese trabajo va a ser negativo. Es un descanso. O sea, fíjense que eso lo podríamos tomar de la siguiente forma. Si tomamos como ángulo alfa el coseno de alfa va a ser negativo y el trabajo entonces nos queda negativo. Solo se genera con el signo. ¿Está? Si tenemos una chapa y actúa sobre esa chapa una cupla, un par, o sea, las fuerzas P sub A y P sub B son iguales en módulo, la misma dirección y sentidos contrarios, acá está actuando una cupla M igual a P sub A o P sub B por la distancia D. Si nosotros le damos a esta chapa una rotación tita en el mismo sentido de giro que la cupla, el trabajo desarrollado por esa cupla, por ese par, va a ser positivo y va a ser igual a M por tita. Cuando el sentido de giro de la cupla coincide con el sentido de la rotación. En cambio, si la rotación tiene este sentido, tita, y la cupla gira en sentido contrario, M igual a P por D, pero el sentido de giro es este, el trabajo desarrollado por esa cupla va a ser igual a M por tita, pero en este caso va a ser negativo. Esto se puede demostrar. Y sí, me imagino, porque acá habrían dos corrimientos en el mismo sentido, así que se sumarían, ¿no? Porque esas dos fuerzas
Y en el otro, los dos negativos. En uno dos positivos y en el otro dos negativos. Vamos a demostrar esto. Que el trabajo desarrollado por la cupla es igual al momento de la cupla por la rotación. O sea, tenemos una chapa, un punto A de esa chapa, punto B, y ahí actúa la cupla formada por las dos fuerzas paralelas y de sentidos contrarios. Si nosotros le damos una rotación a esta chapa alrededor de, este es el polo de rotaciones de esa chapa, o le damos la rotación θ, el trabajo desarrollado por la cupla va a ser el trabajo desarrollado por la fuerza P que actúa en el punto A, más el trabajo desarrollado por la fuerza P que actúa en el punto B. El corrimiento del punto A sub A va a ser igual a la distancia desde el polo de rotaciones al punto A, B sub A, por θ. El corrimiento del punto B, A sub P, va a ser igual a la distancia ahora, que la voy a acotar por acá, desde el polo de rotaciones al punto B, B sub B, por θ. Entonces, el trabajo desarrollado por la fuerza P que actúa en el punto A es positivo porque el corrimiento tiene el mismo sentido que la fuerza. O sea que es y vale P por A sub A. El corrimiento, el trabajo desarrollado por la fuerza P que actúa en el punto B es negativo porque el sentido del corrimiento es opuesto a P, menos P por A sub P. Y ahora reemplazamos A sub A y A sub P por D sub A por θ, o sea que esto es P por θ por D sub A, menos P por θ por D sub P. Sacamos factor común P y θ, y nos queda por D sub A menos D sub B. Y D sub A menos D sub B es la distancia D. O sea que esto es P por θ por D. Ahora, fíjense que acá el sentido de giro de la cupla es opuesto al sentido de giro de θ que le hemos dado a la chapa. O sea, este D sub P es mayor que D sub A. O sea que este paréntesis es negativo. O sea que esto nos queda menos P por θ por D. Y P por D es M. O sea que esto nos queda menos M por θ. O sea, cuando el sentido de giro coincide, el sentido de giro que le damos a la chapa coincide con el sentido de giro de la cupla, el trabajo desarrollado por la cupla es positivo. Cuando el sentido de giro que le damos a la chapa es contrario al sentido de giro de la cupla, el trabajo es negativo. Bueno, llamamos trabajo virtual al trabajo que desarrollan las fuerzas en un desplazamiento virtual. Y llamamos desplazamiento virtual
todo desplazamiento infinitesimal compatible con las condiciones de vínculos. O sea, si nosotros tenemos una chapa y esa chapa tenemos aplicado en este punto A un apoyo fijo, el desplazamiento virtual que puede sufrir esta chapa es una rotación infinitesimal alrededor de ese punto A. El trabajo que desarrollen las fuerzas que tenemos aplicadas en esa chapa va a ser trabajos virtuales. Ya, fíjense, si en este punto B le aplicamos esta fuerza P1 y lo que puede hacer la chapa es girar alrededor de A, el desplazamiento del punto B va a ser un corrimiento A sub B perpendicular a la recta que une el punto B con el polo de rotaciones. El trabajo desarrollado por esa fuerza, como este es un desplazamiento virtual, porque es un desplazamiento infinitesimal, compatible con las condiciones de vínculos. O sea, en esta chapa, el desplazamiento que puede sufrir es una rotación infinitesimal alrededor de A. O sea, esto no puede sufrir una traslación así. No es un corrimiento compatible con los vínculos que tenemos aplicados. Ahora, si nosotros tenemos aplicado en esa chapa dos apoyos móviles en estos puntos A y B y que son paralelas las normales, acá el polo de rotaciones va a ser el punto impropio de esa dirección. Entonces acá sí el corrimiento virtual va a ser una traslación en esa dirección. Bueno, trabajo desarrollado por dos fuerzas opuestas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el trabajo desarrollado por dos fuerzas opuestas? Tenemos un punto A y aplicada en ese punto A una fuerza P sub A. Y este punto B y aplicado en ese punto B una fuerza P sub B. Para que esas dos fuerzas sean opuestas, tienen que tener la misma recta de acción, la misma intensidad y sentidos contrarios. Entonces, si el punto A sufre este corrimiento A sub A, el punto B sufre este corrimiento A sub B, el trabajo desarrollado por las dos fuerzas opuestas va a ser igual al trabajo desarrollado por la fuerza que actúa en el punto A, más el trabajo desarrollado por la fuerza aplicada en B. El trabajo desarrollado por esta fuerza va a ser si llamamos este ángulo alfa A, va a ser igual a P sub A por A sub A coseno de alfa A. Bueno, y este trabajo va a ser negativo porque el sentido del corrimiento es opuesto al sentido de la fuerza, o sea, la proyección del corrimiento sobre la fuerza es negativa. Y el trabajo desarrollado por la fuerza que actúa en B también es negativo, porque acá el ángulo alfa B sería ese, o sea, menos P sub B por A sub B coseno de alfa B. Pero P sub A y P sub A y P sub B son iguales, o sea que esto lo podemos sacar
factor común, P, que multiplica a menos A sub A coseno de alfa A menos A sub B coseno de alfa B. Y esto termina siendo la variación de distancia entre los puntos A y B. Porque ¿cómo obteníamos la variación de distancia? Componiendo, no me quedó tan paralelo, ¿no?